Nadie se da cuenta del derrumbe cuando empieza. No hay un día exacto. No hay un momento claro. Solo pequeñas grietas que todos prefieren ignorar. Primero fue una factura que se pagó tarde. Después un préstamo temporal. Luego otro ya para cubrir el anterior. El padre seguía saliendo temprano de casa. Seguía diciendo que todo estaba bajo control. Seguía prometiendo que era solo una mala racha. Pero la mesa empezó a vaciarse. Las conversaciones se volvieron tensas y las noches más largas que nunca. La familia no entendía cómo habían llegado hasta ahí. Un mes atrás todavía soñaban, ahora contaban monedas. El padre cargaba el peso en silencio. No pedía ayuda, no mostraba miedo, porque para él fracasar no era perder dinero. Era fallar como hombre, como esposo, como padre, hasta que llegó el día en que ya no hubo a quién llamar. Los bancos cerraron puertas. Los amigos se alejaron, y la ciudad, esa misma que antes los admiraba, comenzó a mirar con desconfianza. Fue entonces cuando el padre tuvo que enfrentar la verdad más dura de todas. No podía salvar a su familia solo. Si alguna vez sentiste que todo se desmoronaba mientras fingías que estabas bien, quédate. Y si quieres seguir escuchando historias reales de lucha, fe y reconstrucción, suscríbete ahora a Voces del Legado. Porque algunas caídas no destruyen, preparan el terreno para algo más grande. El problema no comenzó con una gran pérdida. Comenzó con confianza. El padre había construido su vida sobre una idea simple. Si trabajaba duro, siempre habría una salida. Durante años esa lógica había funcionado. Tenía un pequeño negocio urbano, modesto pero estable, relacionado con servicios y distribución. Nada lujoso, nada rápido, pero constante. Pagaba las cuentas, mantenía la casa, daba cierta tranquilidad a la familia, hasta que la ciudad empezó a cambiar. Llegaron nuevas empresas, nuevas exigencias, nuevos costos que nadie había explicado antes. El alquiler subió, los impuestos se ajustaron, los proveedores comenzaron a exigir pagos anticipados. El padre decidió aguantar, pidió un primer crédito, convencido de que sería algo temporal. Luego otro para cubrir el retraso del anterior. No lo contó todo en casa, no por engaño, sino por orgullo. Creía que proteger a su familia significaba cargar solo con el peso. Mientras tanto, la madre empezó a notar los cambios. Las compras se hicieron más calculadas, los gastos se discutían más, el silencio en la mesa se volvió habitual. Ella no presionó, no reprochó, no exigió explicaciones. Sostuvo lo que podía sostener. Empezó a estirar la comida, a reorganizar horarios, a buscar pequeñas formas de ahorrar sin que los hijos sintieran el golpe de inmediato. Más que dinero, ofrecía presencia, escucha, calma. Era ella quien mantenía la casa en pie emocionalmente, incluso cuando no entendía del todo lo que estaba pasando. El padre, en cambio, comenzó a trabajar más horas. Dormía menos, vivía con la cabeza llena de números. Cada llamada del banco era una amenaza, cada correo, una advertencia. Y aún así, seguía creyendo que podía revertirlo solo, hasta que llegó el primer mes en que no alcanzó. Una factura quedó sin pagar, luego otra. Después el aviso de embargo. Ese día el padre llegó a casa más temprano de lo habitual. Se sentó en silencio. La madre lo miró y entendió que algo serio había cambiado. No hizo preguntas inmediatas. Se sentó a su lado. Y por primera vez él habló, no de cifras, no de balances, habló de miedo. Reconoció que había subestimado la situación, que había trabajado más, sí, pero no mejor, que había creído que el esfuerzo físico bastaría para corregir decisiones mal pensadas. La madre no lo juzgó. Le recordó algo simple. No estaban luchando contra él, estaban luchando con él. Ese fue el primer quiebre, y también el primer acto de unidad real. Porque aunque la ruina económica ya había comenzado, la familia aún no se había roto. Y eso, sin saberlo, sería lo único que les permitiría seguir de pie. Las deudas no llegaron todas juntas. Llegaron en capas. Primero fueron los intereses que crecían sin aviso. Después los plazos que se acortaban. Luego las llamadas que ya no pedían, exigían. El padre comenzó a vivir con el teléfono en silencio. Cada vibración le tensaba el cuerpo. Cada número desconocido era una amenaza. Los bancos ya no hablaban de soluciones, hablaban de consecuencias. El negocio seguía abierto, pero ya no respiraba.
Entraba dinero y salía el doble. Trabajaba más horas que nunca, pero cada día estaba más lejos de salir del pozo. La ciudad, que antes lo saludaba con respeto, empezó a cambiar el tono. Algunos proveedores exigían pago inmediato, otros dejaron de responder. Los mismos clientes que confiaban comenzaron a buscar alternativas más baratas. Nada fue explícito, todo fue gradual. La madre veía el desgaste en su rostro, las ojeras profundas, la espalda encorvada, las noches en vela frente a papeles que ya no entendía. Ella asumió más responsabilidades sin decirlo. Vendió pequeños objetos de la casa, canceló planes, inventó excusas para los hijos. No lo hacía por sacrificio heroico, lo hacía por amor práctico. Cuando el dinero faltaba, ella estaba. Cuando la calma faltaba, ella sostenía. El padre, en cambio, empezó a sentirse inútil. Trabajaba más, pero rendía menos. Pensaba más, pero decidía peor. Cometió errores. Aceptó condiciones desfavorables. Firmó acuerdos sin leer todo. Creyó promesas que no se cumplieron, no porque fuera ingenuo, sino porque estaba desesperado. Una noche, después de una discusión silenciosa, de esas que no levantan la voz pero duelen más, el padre entendió algo clave. No necesitaba solo trabajar más horas, necesitaba trabajar distinto. Y necesitaba aceptar ayuda. Ese reconocimiento no lo liberó de inmediato, pero rompió algo importante. La idea de que pedir apoyo era fracasar. La madre fue la primera en decirlo en voz alta. No estaban perdiendo dignidad, estaban peleando por ella. Que aunque la deuda seguía creciendo, aunque la ciudad ya no miraba con los mismos ojos, la familia empezó a prepararse para un cambio real. No rápido, no fácil, pero necesario. El cierre no fue repentino. Fue anunciado en pequeños golpes que nadie quería aceptar. Primero, el proveedor principal canceló el crédito. Después, un cliente importante dejó de pagar. Luego llegó la notificación que el padre había evitado abrir durante días. El negocio ya no podía sostenerse. No era solo una cuestión de números. Era desgaste acumulado, decisiones tomadas tarde, cambios del mercado que no supo leer a tiempo. Y sobre todo, una verdad que por fin se impuso. Había intentado sostener solo algo que exigía visión, adaptación y ayuda externa. El padre pasó una mañana entera dentro del local vacío. Tocó los estantes, miró las paredes, recordó los primeros años, cuando cada venta parecía una victoria. Pensó en las promesas hechas a la familia, en la imagen de proveedor fuerte que había intentado mantener incluso cuando ya no podía. Cuando volvió a casa habló. No fue un discurso largo, fue honesto. Dijo que el negocio no seguiría, que habían llegado al límite, que asumiría la responsabilidad. La madre escuchó sin interrumpir. No celebró ni reprochó. Preguntó lo esencial, que venía después, porque quedarse en la caída no era una opción. Tomaron decisiones duras, vendieron el local, negociaron deudas, reducieron la vida a lo básico. La casa se volvió más silenciosa. Hubo noches en que la preocupación parecía ocupar cada rincón. Los hijos notaban el cambio. No entendían todo, pero sentían la tensión. La madre se esforzaba por mantener rutinas, el padre por mostrarse presente incluso cuando se sentía vacío. Fue entonces cuando apareció una posibilidad distinta, no grande, no glamorosa. Un trabajo urbano relacionado con logística y distribución, algo que el padre conocía desde dentro, pero nunca había liderado de forma moderna. Era empezar desde abajo, sin nombre, sin prestigio, con horarios largos y margen pequeño. Aceptarlo significaba tragar orgullo, y lo hizo. Entendió que trabajar más no siempre significa avanzar, a veces significa aprender a empezar de nuevo. La madre fue clave en ese momento. No solo apoyó la decisión, sostuvo el ánimo. Le recordó que el valor no estaba en el cargo, sino en el compromiso. Que el ejemplo que estaban dando a los hijos importaba más que cualquier estatus perdido. No fue el final de la crisis, pero fue el primer paso real fuera del abismo. Y aunque la ciudad todavía dudaba, la familia había elegido algo distinto. Seguir juntos, aunque fuera desde abajo. El nuevo trabajo no tenía nada de inspirador. No había oficina propia. No había decisiones estratégicas. No había respeto automático. El padre empezó como uno más,
cumpliendo horarios estrictos, siguiendo órdenes de personas más jóvenes que él, escuchando instrucciones que muchas veces chocaban con su experiencia. Cada día era un recordatorio de lo lejos que había caído y de lo mucho que aún debía aprender. La ciudad no ayudaba. Algunos conocidos evitaban saludar. Otros preguntaban por cortesía cómo estaba sin esperar respuesta. El respeto de antes había sido reemplazado por una curiosidad incómoda. Pero el padre se mantuvo firme. Llegaba temprano, observaba, aprendía. Entendió que el mundo había cambiado mientras él intentaba resistirlo. Que ya no bastaba con trabajar duro, había que trabajar con método, con visión, con datos. Que el error no había sido esforzarse demasiado, sino quedarse quieto cuando el entorno pedía adaptación. La madre seguía siendo el eje invisible. Mientras él reconstruía su identidad laboral, ella sostenía la casa con una calma admirable. No solo administraba lo poco que había, también cuidaba el ánimo de todos. Escuchaba, contenía, recordaba, incluso en los días más grises, que esa etapa no definía quiénes eran. Los hijos veían el esfuerzo, veían la humildad, veían la perseverancia y aprendían. Hubo días especialmente duros, jornadas interminables, errores cometidos por cansancio, momentos en los que el padre regresaba en silencio con la mirada perdida, pero también hubo pequeñas victorias, un supervisor que notó su compromiso, una mejora en los procesos que él propuso, un reconocimiento discreto, pero sincero. Nada espectacular, nada inmediato, solo progreso real. Fue en ese periodo cuando el padre comenzó a ver algo distinto. La logística urbana no era solo mover mercancías, era entender flujos, tiempos, personas, era optimizar lo invisible. Y ahí, lentamente, empezó a destacar. La madre fue la primera en decirlo. No estaban sobreviviendo o estaban reconstruyendo. Aún no lo sabían. Pero ese aprendizaje, doloroso, silencioso, sería la base de todo lo que vendría después. Porque a veces el verdadero éxito no nace del talento. Nace de haber tocado fondo y decidir levantarse con humildad. La oportunidad no llegó como una puerta abierta. Llegó como un problema que nadie quería resolver. Una empresa de distribución urbana estaba perdiendo clientes por retrasos constantes, rutas mal diseñadas, costos inflados, quejas acumuladas. El supervisor reunió al equipo buscando ideas, no soluciones milagrosas. El padre habló con cautela, no se ofreció como salvador, no prometió resultados inmediatos, solo explicó lo que veía. Tiempos muertos, recorridos innecesarios, falta de coordinación entre almacén y reparto. Propuso ajustes simples, medibles, realistas. El silencio fue incómodo. Algunos dudaron, otros desconfiaron, pero no había mucho que perder. Le dieron una semana. Trabajó como nunca. Analizó datos, caminó rutas, escuchó a choferes, ajustó horarios. Coordinó entregas. No buscó imponer autoridad, buscó cooperación. La madre notó el cambio en casa. El cansancio seguía ahí, pero ahora había propósito. Conversaciones distintas, menos miedo, más enfoque. Ella sostuvo ese nuevo ritmo con la misma entrega de siempre. Organización, ánimo, presencia. Al final de la semana los números hablaron. Menos retrasos, menos costos, clientes satisfechos. Nada extraordinario, excepto que funcionó. El padre no celebró. Sabía que una victoria no pagaba todas las deudas, pero entendió algo clave. Había encontrado un lugar donde su experiencia, combinada con humildad y método, tenía valor. Le ofrecieron más responsabilidad, luego un pequeño equipo, después autonomía para rediseñar operaciones. La ciudad empezó a mirar distinto. No con admiración, con respeto cauteloso. La familia seguía viviendo con lo justo, pero algo había cambiado por dentro. Ya no se trataba solo de resistir, se trataba de construir. La madre lo dijo una noche, con la naturalidad de quien ve claro antes que los demás. Esto no es suerte, es coherencia. Y por primera vez en mucho tiempo, el padre se permitió pensar en futuro sin miedo. No sabía aún cuánto crecería, no imaginaba el impacto que tendría, pero había recuperado algo esencial, confianza basada en hechos. El crecimiento no fue explosivo, fue constante. Primero la empresa confió en él para una segunda zona, luego para una tercera.
después para coordinar equipos completos. El padre no buscó protagonismo, buscó resultados, estandarizó procesos, formó personas, escuchó a quienes estaban en la calle todos los días. Entendió que el verdadero liderazgo no estaba en dar órdenes, sino en crear condiciones para que otros trabajaran mejor. Los números comenzaron a mejorar de forma sostenida. Más contratos, más eficiencia, más estabilidad. Con el tiempo, la empresa le propuso algo mayor: liderar la creación de una unidad propia de logística urbana especializada en distribución inteligente para pequeños y medianos comercios de la ciudad. No era solo un ascenso, era una apuesta. El padre aceptó con una condición: construir el equipo desde valores claros. La madre fue parte silenciosa de cada decisión. No figuraba en reuniones ni contratos, pero su influencia estaba en todo. Le recordaba límites. Le pedía que no olvidara a quienes lo habían ayudado, que el dinero no debía borrar el proceso. La familia empezó a respirar. Las deudas se pagaron una a una. La mesa volvió a llenarse. Las conversaciones ya no giraban solo en torno al miedo. La ciudad lo notó. Quienes antes miraban con distancia ahora preguntaban. Algunos se acercaron con interés genuino, otros por conveniencia. El padre aprendió a distinguirlos sin resentimiento. No buscó revancha. No necesitó demostrar nada. Invirtió en la ciudad. Capacitó jóvenes. Contrató personas que nadie más quería emplear. Apostó por comercios locales. El dinero empezó a circular distinto. La madre observaba todo con una mezcla de orgullo y cautela. Sabía que esa etapa era tan peligrosa como la caída, porque perder dinero duele, pero perder el carácter destruye. Una noche, cuando el padre llegó con la noticia de un contrato importante, ella lo miró y dijo algo simple: no olvides quién fuiste cuando nadie te aplaudía. Él lo entendió, y lo cumplió, porque el éxito que estaban construyendo no se basaba solo en números, se basaba en una transformación interna que la ciudad empezaba a sentir, aunque aún no lo reconociera del todo. El verdadero examen no llegó con una crisis económica, llegó con el éxito. Cuando la nueva unidad de logística comenzó a crecer, cuando los contratos se multiplicaron y el nombre del padre empezó a circular con respeto, la ciudad reaccionó, pero no como él esperaba. No todos celebraron. Algunos comenzaron a murmurar, otros a cuestionar, unos pocos a acusar. Decían que había tenido suerte, que alguien lo había rescatado, que su ascenso era demasiado rápido para ser limpio. Las mismas personas que antes se habían alejado ahora observaban con lupa. Cada decisión era analizada, cada contrato sospechado, cada mejora puesta en duda. El padre lo sintió. Por momentos la vieja inseguridad regresó. Esa sensación de tener que demostrar constantemente que merecía estar donde estaba, que no había atajos, que no había trampas. La madre volvió a ser clave. No lo impulsó a defenderse públicamente. No le sugirió confrontar. Le recordó algo más difícil: mantenerse fiel al camino. La verdad no se grita, le dijo, se sostiene. La prueba definitiva llegó cuando la ciudad enfrentó un problema serio. Una falla general en la distribución de alimentos afectó a barrios enteros, comercios cerrados, reclamos, tensión social. Todos miraron hacia él. Era su sistema, su equipo, su responsabilidad. Podía protegerse, podía culpar a otros, podía priorizar contratos grandes y dejar a los pequeños de lado. No lo hizo. Movilizó recursos sin pensar en ganancias inmediatas. Reorganizó rutas, asumió pérdidas, garantizó que los barrios más vulnerables fueran atendidos primero. Puso personas antes que números. La ciudad lo vio, no en discursos, en hechos. Los rumores se apagaron, las dudas cedieron. El juicio silencioso terminó. Ese día, sin anuncios ni titulares, la ciudad entendió algo fundamental. No estaban frente a un hombre que había tenido suerte, sino frente a alguien que había aprendido a levantarse sin olvidar a nadie en el camino. El padre volvió a casa exhausto. La madre lo esperaba. No hubo celebración, solo una mirada compartida. Sabían que habían pasado la prueba más difícil, la de crecer sin traicionarse. Con el tiempo el crecimiento dejó de ser noticia. La empresa ya funcionaba sin sobresaltos. Los equipos estaban formados, los procesos consolidados.
La ciudad había cambiado. No solo porque hubiera más trabajo o mejor distribución, sino porque algo más profundo se había instalado. La idea de que el progreso podía hacerse con principios. El padre no se volvió una figura pública, no dio discursos, no buscó reconocimiento. Siguió trabajando, pero ahora trabajaba distinto. Invirtió en formación, creó oportunidades para quienes habían sido descartados, apoyó iniciativas comunitarias sin poner su nombre al frente. La madre, como siempre, permaneció en segundo plano y en el centro de todo. Era ella quien recordaba fechas, necesidades, personas, quien sostenía el equilibrio cuando el ritmo se aceleraba, quien cuidaba que la familia no perdiera lo que había aprendido en la caída. Una noche, ya con las deudas saldadas y la mesa llena otra vez, el padre se permitió algo que antes no podía: agradecer en voz alta. No habló de dinero, habló de procesos, de errores, de fe vivida en lo cotidiano. Reconoció que sin la paciencia de su esposa, sin su forma de sostener cuando todo parecía perdido, la historia habría sido otra. La ciudad, sin darse cuenta, había aprendido con ellos. Que el éxito no siempre llega rápido, que trabajar más no siempre es la solución, que pedir ayuda no es rendirse, y que la fe, cuando se vive, se nota en las decisiones difíciles. Años después, cuando alguien preguntaba cómo lo habían logrado, el padre respondía con honestidad: no nos levantamos porque fuimos fuertes, nos levantamos porque no dejamos de ser íntegros. Y ese fue el verdadero legado. No una empresa, no una cifra, sino una familia que entendió que caer no define a nadie, pero levantarse con carácter sí. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te recordó que caer no es el final, que levantarse con carácter todavía es posible y que la fe también se vive en silencio, te invito a suscribirte a Voces del Legado. Aquí compartimos relatos que no buscan impresionar, sino acompañar, sanar y recordar lo esencial. Y si conoces a alguien que hoy esté luchando en silencio, comparte esta historia. A veces una sola palabra llega justo a tiempo. Gracias por escuchar con el corazón.